Muy buenos días, chicos del quinto grado, y bienvenidos a las clases virtuales del día de hoy, miércoles 9 de septiembre, donde desarrollaremos el área de personal social. Y vamos a tratar un tema que se puede decir que fue una de las causas para la independencia, para lograr la independencia de nuestro Perú. Puede decirse así. El tema que vamos a tratar entonces es las reformas borbónicas y por ende las rebeliones indígenas. Veremos pues por qué estas reformas dan origen a las rebeliones indígenas. Primero, veamos qué son las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, llamadas así porque fueron propuestas por el rey Felipe V. ¿Ya? El rey Felipe V implanta o da estas reformas borbónicas. Y fue pues el tercer rey Borbón, Carlos III, que aplicó ya en su totalidad esta reforma. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas aplicadas por los funcionarios del rey, es decir, por los visitadores. ¿Ven? Ya estos visitadores aplicaban estas reformas borbónicas. ¿Y por qué se llamarán reformas borbónicas? Pues porque viene de la dinastía de los Borbones de Francia, es decir, se puede decir que el apellido de los reyes o del rey Felipe, por ejemplo, era Borbón, y a toda su familia ustedes saben que llega a gobernar, y todos ellos son la dinastía borbónica y son de Francia, la dinastía borbónica de Francia. Muy bien, entonces esas fueron las reformas borbónicas, fueron medidas aplicadas por los funcionarios del rey. Pero ¿para qué habrán aplicado estas medidas? ¿Qué objetivos buscaban estas reformas? Veamos algunas. Recuperar, dice, la hegemonía mundial de España, es decir, que recuperar que lo que un día fue España, ¿no? Pues se puede decir una potencia mundial. Otro fue optimizar las ganancias derivadas de las colonias. Otro, consolidar el poder del rey y someter a los grupos de poder criollo. ¿Por qué el rey quería consolidar su poder? Porque ya hasta ese tiempo los criollos ya habían logrado ocupar buenos cargos públicos, ¿ve? Y hasta habían obtenido títulos nobiliarios. Entonces el rey ya no quiere que los criollos dominen ya no. Y ya los trata de desplazar, ¿ve? ¿Y quién manda para que ocupen ya esos cargos más importantes? Pues a los visitadores, nos dice, quienes son también que ponen en práctica o ya ponen en funcionamiento las reformas borbónicas. Otro objetivo fue la mejora de la administración colonial e incremento de la recaudación. ¿Cómo incrementar? ¿Cómo tener más recaudación? ¿Cómo? A través de los impuestos. Y por lo cual vamos a ver ahora las reformas que introdujeron los Borbones. ¿Qué reformas introdujeron estos Borbones? A ver. Una de ellas fue que el virreinato del Perú lo dividen ya, dando origen a otros dos, que son la región de Nueva Granada y del Río de la Plata. Otra reforma, la creación de capitanías generales de Chile y de Venezuela. Aumento del impuesto de la alcabala. ¿Ve? Habían aumentado el impuesto de la alcabala del 2% al 6% por la venta de un producto. Y si algunos saben, las alcabalas hasta el día de hoy siguen vigentes con ese nombre, ¿ya? Cuando compramos una propiedad pagamos una alcabala ahora. Entonces, ¿ve? Ahí se impone ya el incremento en esos tiempos del 2 al 6%. Otro, el desplazamiento de criollos por españoles para ocupar cargos públicos. Ya les decía, ya porque el rey quería tener ya el dominio total, ¿no es cierto? Porque ya los criollos ya se habían empoderado ya, porque los criollos ocupaban cargos públicos importantes y eso no quería el rey. No quería. Entonces, por eso que hace que ellos desplazan a los criollos y ponen a su cargo a los visitadores. Otra reforma fue que suprimió el monopolio comercial, ¿no? Suprimió el monopolio comercial, como también la creación del Ministerio de Marina e Indias y las capitanías generales. Y también nos dice la expulsión de los jesuitas. Nosotros ya habíamos hablado sobre los jesuitas, ¿se recuerdan? Que ellos también tenían gran influencia política, social, ¿ve? Y también, y entonces ustedes saben que el rey no quería, pues, no perder su poder. Entonces, ¿qué hace? A todo el que lo estorbaba, pues, hacía que lo
desplacen. Ya vemos en el caso de los criollos. Pues lo mismo sucedió con los jesuitas, ¿ve? También los hace que expulsen a los jesuitas, pero esto afecta grandemente a las escuelas, porque estos jesuitas eran pues docentes en las escuelas ahí que ellos manejaban, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo ahora estas reformas borbónicas dan origen a una rebelión indígena? Las reformas borbónicas pues genera que el pueblo se rebele. ¿Por qué? Porque podemos ver el abuso ya que se da con estas reformas, mucho abuso. Por ejemplo, se dice que obligaban a los indios a comprar cosas que no les servían y a precios muy caros. Aparte que habían puesto, por ejemplo, el aumento de tributo a los zambos y a los mulatos, ¿ve? Entonces, también la mita minera y todo eso fue motivo para que se dieran las rebeliones indígenas. ¿Y qué fueron pues las rebeliones indígenas? Fueron protestas y luchas indígenas originadas por el descontento de la aplicación de las reformas borbónicas y el abuso de las autoridades hispanas, ¿no es cierto? Estas autoridades hispanas abusaban ya, porque imagínense cómo habían aumentado los tributos, los impuestos. No solo eso, ya les decía que obligaban a los indígenas a comprar cosas que ellos traían, que ni les servían esos objetos o cosas, y a precios muy caros. Y es por eso que se dan las rebeliones indígenas. En estas rebeliones indígenas participaron no solo indígenas, sino también mestizos y criollos. Entre las principales revoluciones indígenas se encuentra la revolución de Juan Santos Atahualpa, que él decía, Juan Santos Atahualpa decía que él era pues familiar de Atahualpa, ¿ve? Que era familia de Atahualpa. ¿Y qué ideas tenía pues Juan Santos Atahualpa? Era, por ejemplo, expulsar a los españoles, acabar con el reparto de mercancías, ¿ve? Ese reparto de mercancías era pues que les obligaba a comprar cosas que no les servían a los indígenas, ¿no es cierto? Y a un precio exorbitante. Y terminar con el trabajo forzado en haciendas, minas y obrajes, ¿ve? Eso eran las ideas que tenía Juan Santos Atahualpa. Otra revolución indígena y muy conocida es la rebelión de Túpac Amaru II. Fue un curaca descendiente de Túpac Amaru I, ¿se recuerdan, no? Que hablábamos de eso. Túpac Amaru II logró reunir a los indígenas, miren, para su rebelión, unió indígenas, criollos, mestizos, negros, y hasta a los ambos también, quienes les ofrecían lo siguiente. Los une ofreciéndoles lo siguiente: acabar con la mita minera, los repartos y las grandes haciendas. Otro, restituir el Tahuantinsuyo. Él promete, cuando si logran rebelarse, restituir el Tahuantinsuyo. Luego, acabar con las alcabalas y las aduanas. Se dan cuenta que era muy elevado, ya habían subido ya del 2 al 6% de las alcabalas, ¿no? Otro, a los negros y zambos les prometió pues libertad, ¿no? Entonces es por eso que se unen a su revolución, ya nos dice criollos, mestizos, indígenas y negros, ¿ven? Entonces podemos decir que las reformas borbónicas pues dan origen a las rebeliones indígenas. ¿Y por qué no decir que fue un paso para dar inicio a nuestra independencia? ¿Se dan cuenta? Entonces eso fue, niños, las reformas borbónicas, ¿no? Un conjunto, puede decirse, de leyes, ¿no? ¿Para qué? Para favorecer mayormente a quién, a España y al rey de España, ¿ve? Y por ende se da inicio a la rebelión de los indígenas, ya que ellos se sentían mal, pues, porque les habían subido ya los impuestos, encima les obligaban a comprar objetos que no necesitaban, además el cobro de tributos a los zambos, a los negros, ¿ve? Entonces eso da origen a la rebelión de los indígenas. Y las dos principales rebeliones que vimos, fue la de Juan Santos Atahualpa, que él decía que era pues familiar de Atahualpa, del Inca Atahualpa, y otra rebelión, la de Túpac Amaru II, ¿ve?
La de Tupac Amaru II, la muy más conocida, ¿no es cierto? Claro, la de Juan Santahualpa también es conocida, pero Tupac Amaru II también fue muy conocida. Muy bien, queridos niños, ese fue el tema del día de hoy y nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho que a continuación les dejo las actividades. Cuídense.